Bueno, muchísimas gracias. Tengo 4 preguntas, vamos a ir a intentar resolverlas, ¿no? La ponderación, ¿no? Y aquí me parece muy interesante, senadora Pérez, Elías de Pérez, tomar la perspectiva, en este debate que esté frente la perspectiva de las personas por nacer. Claramente en las distintas intervenciones hay mucha referencia y es importante que tenga a las mujeres, a las madres, pero indudablemente tenemos que tener en vista en esta discusión la perspectiva de los niños y niñas por nacer. Y en esa ponderación que hay que hacer, siempre se dice que en la ponderación siempre hay que salvar el contenido esencial de todo derecho. Se pueden armonizar aspectos periféricos, pero nunca se puede afectar el núcleo esencial del derecho. Y si estamos autorizando el exterminio o eliminación de una persona, y por lo tanto la aniquilación de su derecho a la vida, no hay ponderación posible. La ponderación se debe hacer entre el derecho al honor y la libertad de expresión, etcétera, en aquellos márgenes en donde es posible, sin afectar el contenido esencial de cada uno de los derechos. Por lo tanto, una ponderación que lleve a la eliminación del derecho, al exterminio de la propia persona, no es ninguna ponderación, es simplemente eliminación. Por lo tanto, esa ponderación siempre hay que salvar el contenido esencial. Esto es la doctrina de nuestro artículo 28, que después también ha sido receptada en el derecho comparado en la Constitución alemana, que dice que el contenido esencial de los derechos nunca puede ser aniquilado. Y esto hay autores como Working que dicen que los derechos en su contenido esencial son vallas infranqueables para el logro de objetivos comunitarios. Por lo tanto, cualquier política de salud nunca puede establecer como una cosa, algo que afecte ese núcleo esencial de los derechos. Son vallas infranqueables para el logro de objetivos comunitarios. Estamos en la esfera de lo indecidible, como diría Ferrajoli. Segundo tema, esta idea de la personificación progresiva yo la traje a colación porque hay algunos que lo establecen, pero esto no hay o se es persona o no se es persona. Y desde ese punto de vista, nuestro sistema constitucional, tanto a nivel del texto constitucional como de las convenciones, dice que todo ser humano es persona. Y para nosotros ese comienzo de la persona, tanto a nivel constitucional como del Código Civil, es desde el momento mismo de la concepción. No hay, esa creación no tiene ni base ni constitucional, ni legal, ni tampoco desde el punto de vista médico-jurídico base. Yo la rechazaba. Tercer punto, Comité de Derechos Humanos. En modo alguno son obligatorios y vinculantes los dictámenes de estos dictámenes. La Corte Suprema Argentina dice que son pautas insoslayables de interpretación, algo que uno tiene que tener en cuenta, pero jamás tienen un carácter vinculatorio y obligatorio. Fíjese, reconocer carácter obligatorio o vinculatorio a esto sería traspasar las decisiones más importantes en materia de derechos humanos a organismos internacionales que la gran mayoría de nosotros no saben que existen. No se sabe quién los integra, no se sabe quién los elige. Una democracia jamás puede trasladar a este tipo de organismos que no tienen ninguna legitimidad democrática, ni directa ni indirecta, decisiones finales y últimas. Sí son muy importantes como pautas de interpretación, estándares, referencias que pueden tener, pero jamás podemos reconocer a eso un carácter obligatorio y vinculante. Fíjense que la propia Corte Suprema, frente no a una observación de un comité, frente a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores contra el Estado argentino, dijo que nunca ese fallo podía ser obligatorio si va en contra de la Constitución. Y esto no solamente ha sido así en la Argentina, también en Alemania, en Italia, en España, se ha reconocido que la instancia última jurídica para todos los operadores jurídicos es la Constitución, sobre los tratados y y mucho más sobre las interpretaciones que puedan hacer. Cualquier otra interpretación me parece que debilita enormemente la legitimidad de las decisiones democráticas, trasladando a un sistema internacional que no puede llegar a ser. Una cosa es tenerlo como pauta de interpretación, otra es pensar que son obligatorias, y otra todavía más grave, pensar que pueden prevalecer frente a cláusulas constitucionales como de nuestro país. Y finalmente, el doctor Mayans me pregunta acerca de la cláusula interpretativa
de la Convención de Derechos del Niño. Indudablemente fue voluntad del constituyente, en el artículo 75, inciso 22, cuando dice que los tratados en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, cuando incorporó en las condiciones de su vigencia, lo que quiso decir es con las reservas que la Argentina había hecho. Y esto es así en todo texto constitucional. Uno, cuando el texto legítimo de la Convención del 94 o cualquier texto que uno compra de la Constitución, cuando aparecen las convenciones, aparecen también la ley que le aprobó. En esa ley de la Convención de Derechos del Niño aparece la definición, el estándar que la Argentina hace de lo que debe entender por niño. Y dice, todo niño es toda persona, desde la concepción hasta los 18 años. Y esto es muy importante por el artículo 6, porque el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño, ¿qué dice? Todo niño, es decir, toda persona desde los 18 años, desde la concepción hasta los 18 años, tiene derecho intrínseco a la vida. Y el Estado está obligado a defenderlo en la máxima medida posible. Es decir, una definición constitucional adoptada en el año 94 por la Convención Constituyente, que dice que todo niño, es decir, toda persona desde la concepción hasta los 18 años, tiene derecho intrínseco a la vida y hay que defenderla en la máxima medida posible. Por lo tanto, me parece que una interpretación auténtica, histórica, que responda al fenómeno, a la voluntad del constituyente, de qué quiso decir en el 75, inciso 22, cuando establecía en las condiciones de su vigencia, nos lleva a rescatar esta definición tan importante. Y eso se le puede preguntar a los convencionales constituyentes que escribieron específicamente las condiciones de su vigencia, qué era lo que estaban queriendo decir. Así que esas son las 4 preguntas. Muchas gracias, doctor Santiago. Tengo el pedido de palabra del doctor